Continuando con la lista de oradores, para referirse al tema, tiene la palabra la diputada Verónica Mato. Muchas gracias, señor presidente. Bien, nos vamos a este bloque que es un bloque bastante medular de lo que implica esta reforma. Nosotros nos vamos a referir en primer lugar al artículo 64. El artículo 64 que, por esas cosas de la vida, es un artículo que al final del artículo, dice, los porcentajes de asignación de pensión indicados por el presente artículo aplicarán también a las personas de sobrevivencia generadas por beneficios de la pensión especial reparatoria establecida en la Ley 18.033 del 13 de octubre de 2006. No, esta se refiere a una asignación de pensiones por viudez, y es un artículo que específicamente, al final, este agregado, perjudica a las viudas y los hijos de las personas que están amparadas en esa ley de reparación, que son más o menos, nos decían en la comisión, la delegación de Crisol, unas 1.800 personas, en su mayoría mujeres, que perciben esta pensión. Primero, decirles que esta pensión no es ningún privilegio, por el contrario, es un acto reparatorio. Y justamente es en este Parlamento, discutiendo de temas vinculados al BPS, que se debería hacer otro acto de justicia con lo que implica la ley, y que nos decían los integrantes de Crisol, que es que en el caso de los expresos políticos y expresas políticas, tienen que elegir, optar entre la reparación o la jubilación, lo cual es un hecho totalmente violatorio de lo que son los derechos humanos y el derecho internacional. Y eso es sabido. Nosotros, en oportunidad de un conversatorio que realizamos en el año 2020 sobre estos temas, sobre las reparaciones en función de sus derechos, en ese sentido, voy a leerlo, Jan Yarab, del Alto Comisionado, nos decía: la Oficina del Alto Comisionado, así como los mecanismos de derechos humanos del Sistema Universal, han hecho observaciones y han recomendado revisar estas normativas vigentes, se refiere obviamente al Uruguay, dado que se encuentran condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos para acceder a la reparación, como si se tratara de un beneficio a mantener y no de un derecho. A modo de ejemplo, un requisito para acceder a estas reparaciones que aparece transversalmente en estas tres leyes, porque estamos hablando también de la ley trans, y que no se alinea con los estándares internacionales de los derechos humanos, es que las víctimas no pueden percibir otras prestaciones de seguridad social y que la reparación
no es acumulable con cualquier tipo de pensión, jubilación o retiro a cargo del Estado o de algunas de las demás instituciones de seguridad social públicas o privadas. Esto nos decían el alto comisionado. También Javier Savioli, representante, relator por derechos humanos, nos decía que creo que es algo que es importante y más allá del murmullo, es importante que escuchen los legisladores, señor presidente, usted también. Dice, sin embargo, decía Javier Savioli en esa oportunidad en 2020, como decía, sin embargo, la sociedad muchas veces a partir de discursos de odio, de discursos interesados o intencionados, intenta poner en las víctimas la culpa por el hecho de recibir reparaciones, cuando en realidad es un derecho. Y es un derecho que no implica ningún negocio para las víctimas. Esto lo digo en función de este artículo, que la verdad no se entiende cómo se agrega y se le quita un derecho a las viudas que ya están, que ya está, como decía, y todos sabemos, no están amparadas, o sea, tienen además los expresos políticos, las expresas políticas, las personas reparadas por la PER, tienen que elegir, tienen que optar en algo que es totalmente violatorio. Y además, y eso lo dijimos en comisión y lo volvemos a decir, las personas que han pasado por situaciones de tortura, que han pasado, o sea, expresos políticos, no voy a agregar más de las cosas que sucedieron, tienen una esperanza de vida menor. Y esa es una realidad. Producto justamente de lo que pasaron en ese periodo de sus vidas, ¿no? Y eso hay evidencia abundante con respecto a eso. Entonces, nuevamente se los está en este artículo castigando y lo que yo veo, y por suerte, en esta ley se han modificado algunos aspectos con respecto al tema de las viudez, que estaban siendo perjudicados, pero particularmente no se modifica. Y a mí me llama particularmente la atención, nos llama particularmente la atención ese hecho, de que esto no se modifique. Y por otra parte, también, y los decían la delegación de expresas políticas, decir que no es heredable la PER, que ni los hijos desaparecidos ni de exiliados la reciben, ni de asesinados la reciben, porque la verdad que se han dicho con respecto a este tema muchas falacias y creo en ese sentido que hay que aclararlo. Por eso nosotros, nuestra bancada va a presentar un sustitutivo con respecto a este artículo, que luego en su momento el coordinador se explayará, pero que apunta justamente a un pedido específico de reparación en ese sentido y de una solución que los propios expresos políticos nos daban con respecto a esta injusticia que se está dando en este proyecto
y en este artículo particularmente. Luego, tiene la palabra el diputado Ubaldo Aita. Gracias.